Tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Estamos en la red a través de lo que significa La Historia Continúa. Hoy tenemos en el programa el grato placer de contar con un intelectual de alto nivel. Él es antropólogo, él es doctor en filosofía, él se ha ocupado en estudiar las ciencias de la educación, ha trabajado mucho en las tecnologías de la información y la comunicación. Él es docente de la universidad, en una universidad chilena. Él es el jefe del posgrado. Y bueno, definitivamente para nosotros es un agrado que haya aceptado esta invitación. Estoy hablando del doctor Marcelo Careaga, quien gentilmente ha aceptado esta invitación para poder establecer un diálogo precisamente sobre el tema de las nuevas tecnologías, sobre la pandemia que está acelerando y está afectando en la vida cotidiana de la gente. Y bueno, qué mejor que el doctor Careaga nos pueda ampliar más y un poco socializar su conocimiento. Doctor Careaga, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sandro, un agrado, te agradezco mucho la deferencia de invitarme a tu programa. Por temas de ética, debo precisar que no soy antropólogo, sí me preocupa la reflexión antropológica respecto de las tecnologías. Soy doctor en filosofía y ciencia de la educación y especialista en informática educativa, y mi línea de investigación tiene que ver con la integración curricular de las tecnologías en contextos educativos e interculturales. Y me preocupa, por supuesto, el tema de los procesos de inserción social y cultural de las tecnologías como factor transformador de la sociedad. Doctor, quisiera empezar y apelando a su visión filosófica para que comprendamos este fenómeno que se ha precipitado prácticamente, no se ha avecinado, no se ha programado. Las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, ya tienen largos años y bueno, en realidad hemos tenido que apelar, así jalarlas inmediatamente, tratarnos de ponernos al día porque no nos quedaba otra. Esta es una de esas, a nosotros los periodistas y los académicos nos ha caído muy bien esto porque estamos explotando las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, doctor, apelando a su visión filosófica, yo quisiera que nos pueda explicar cómo ve esta emergencia tan fuerte de las nuevas tecnologías en todo el mundo. Su pregunta es muy pertinente, sin duda emerge desde las demandas de la coyuntura. Sin embargo, es conveniente precisar que históricamente el mundo, la humanidad, estaba viviendo un proceso gradual de transformación de las relaciones entre las personas, las instituciones, los gobiernos, a través de las tecnologías de información y comunicación, desde la revolución informática que apareció a mitades del siglo pasado, desde la teoría de la información de Shannon y Weaver, desde la teoría cibernética de una forma en que Wiener logró representar cómo el hombre comienza a desencadenar complejos tramados de decisiones automatizadas a partir de decisiones muy simples. Empezó un proceso, pero que fue gradual. Las personas, las instituciones, se demoraron 40, 50 años en masificar estos procesos. Y lo que ocurrió con la pandemia es que se produjo una disrupción brusca, dramática, de un requerimiento urgente, de un uso intensivo y masivo de estas tecnologías. Y para lo cual no estábamos preparados, porque la tendencia en este proceso gradual anterior fue a transformarnos en consumidores de información. Por lo tanto, lo que nosotros como seres humanos hacíamos es entender que había unas tecnologías que no eran un tanto ajenas, que no las incorporábamos como parte de nuestro ser, y estábamos lidiando con una serie de ofertas tecnológicas que no comprendíamos a cabalidad y que en realidad no se aprovechaba más de un 30% del potencial instalado. Lo que tenemos que comprender ahora, dada la urgencia, no lo planteo yo, esto es
anecdótico, pero Stigler, que fue un teórico de las tecnologías, que fue un asaltante de bancos, que cuando fue apresado encontró una oportunidad y durante sus años de encierro se puso a filosofar y descubrió que era necesario reflexionar sobre el sentido de las tecnologías. Y él planteó algo muy interesante. Primero dijo que las tecnologías eran antropológicas, y tenía mucha razón, porque si miramos desde los orígenes de las agrupaciones humanas, el hombre en sus procesos de adaptación al medio, dependiendo de las demandas del entorno, fue resolviendo problemas de sobrevivencia con respuestas específicas. Es decir, si había grupos humanos vinculados al mar, fabricaban anzuelos; si era vinculado a la tierra, fabricaban arados. Entonces, en definitiva, las tecnologías son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. Entonces, las tecnologías de información y comunicación no son una disyuntiva dialéctica contradictoria que nos enfrenta hacia mundos ajenos. Es una extensión de la inteligencia humana sobre la cual necesitamos reflexionar. La tecné griega era la capacidad virtuosa de resolver problemas humanos de manera bella, de manera eficaz, de manera eficiente. Y por lo tanto, lo que había era un proceso de reflexión sobre el quehacer. El oportunismo tecnológico, que podríamos denominarlo de una manera un tanto despectiva, pero para despertar conciencia, nos consumió durante décadas y nos dedicamos a utilizar en forma utilitaria las tecnologías y no a reflexionar sobre el sentido que éstas tienen. Entonces, paradójicamente, se produjo una pandemia y procesos que eran muy lentos y que incluso eran contestatarios por parte de la mayoría de la sociedad, como el teletrabajo, la telemedicina, la telesalud, la educación digital, hoy día adquieren prestancia, son reconocidos y el mundo se tiene que adaptar a estas tecnologías, pero todavía sin proceso de reflexión para lograr tener una apropiación de lo que yo llamo las tecnologías profundas, que son con valor epistemológico, con valor ético, con valor antropológico. Sí, los jóvenes han interactuado mucho con las nuevas tecnologías, pero solamente han servido para el consumo de música, consumo de bienes y servicios. O sea, un poco, de alguna forma, las tecnologías se han vinculado a eso, ¿no? Es hacer negocios más que ver o participar de una reflexión epistemológica, para poder entender de cómo podemos usar las tecnologías en bien de la sociedad, no solamente en bien de los grandes consorcios mundiales que las han creado, por supuesto, y que, digamos, se están convirtiendo en oligopolios gigantescos, donde solamente el ciudadano es un número más, es un algoritmo para poder consumir. Sin duda, hay muchos temas pendientes que no están suficientemente resueltos y que incluso hoy día adquieren prestancia por las demandas no solamente inmediatas del contexto excepcional de la pandemia, sino que también con lo que viene el post-pandemia, que va a ser una nueva normalidad, que no tenemos muy claro en qué consiste, pero en donde sin duda el rol de las tecnologías asociado a los procesos de disrupción tecnológica, acerca de los cuales podemos hablar más adelante, van a demandar unas adaptaciones sociales y culturales muy profundas. La fisonomía del mundo está cambiando profundamente. Y frente a eso, tenemos que entender que, por ejemplo, la democratización del acceso a las tecnologías es un tema pendiente. La democracia digital no existe. Hoy día es un negocio controlado. Me acuerdo de la visión del control del poder que está siendo ejercida por distintas fuentes de poder: poder político, poder económico, poder de control tecnológico, poder de control sobre la información. Deleuze hablaba de el control de la información, las nuevas formas de control. Y entonces tenemos ahí un tema pendiente. Las tecnologías deberían dejar de ser un bien de consumo, deberían transformarse en un derecho. Hoy día hay nuevamente una expresión genuina de la brecha social expresada a través del acceso a la tecnología. Nosotros ahora estamos haciendo en las universidades
y en las escuelas educación sincrónica y asincrónica, pero tenemos estudiantes que no tienen acceso ni a la tecnología, ni a una conectividad eficiente. Tenemos anécdotas de estudiantes universitarios sentados arriba de los techos de sus casas para poder capturar la señal errante del proveedor de conectividad, casos reales, dramáticos. Tenemos alumnos que no pueden asistir porque no tienen posibilidades, pero esto tiene que ver también con el conjunto de la población. En mi país existen poblaciones marginales donde no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a la tecnología. Y paradójicamente, en mi país, en la década del 90, a mí me tocó participar durante 10 años, tuvimos una política de incorporación masiva de tecnología en el sistema educativo, que fue el conocido proyecto Enlace, que llegó incluso a las escuelas de la alta ruralidad. Sin embargo, este proyecto no se mantuvo por decisiones políticas, de malas políticas públicas, y si se hubiese mantenido, hubiésemos estado en muchas mejores condiciones. Entonces, ni los profesores, ni la gente de la salud, ni los estudiantes, ni los pacientes estaban preparados para estas demandas tan enérgicamente profundas y rápidas que están surgiendo hoy día, pero que también nos tienen que responsablemente posicionar en buscar nuevos paradigmas, en repensar la salud, la educación, las decisiones de política pública y lograr crear estas condiciones de democratización. Doctor, un elemento muy importante, usted ha mencionado la década de los 90, entrado los años 80, todos los países han tratado de incorporar la televisión educativa. Por entonces esa era una nueva tecnología, digamos, la televisión, llegar a través de la televisión con educación. Yo me acuerdo que en mi país también el Ministerio de Educación había distribuido televisores, VHS, para llevar la educación. Igual, esa política se quedó frustrada y no supieron establecer. Se han creado como nunca canales universitarios en todos los departamentos de Bolivia y hoy en día los canales universitarios están copiando lo que están haciendo los canales comerciales, es decir, más de lo mismo, presentar más programas de cocina, más programas musicales, más programas, es decir, el más de lo mismo ha generalizado de una telebasura, de una televisión tonta, y no se está aplicando estas tecnologías. Usted, doctor, dentro de la reflexión epistemológica hace un análisis muy importante, cómo los medios de comunicación o las nuevas tecnologías son las extensiones del ser humano. Marshall McLuhan ya en este hermoso libro ya se había adelantado, ¿no? Con el medio es el masaje y luego se convirtió el medio es el mensaje. Es decir, que las tecnologías son extensiones del cuerpo y no tienen que estar reñidas con la realidad nacional. Y usted bien lo decía, que bueno, el uso del Internet, la planificación de los estados debe ser pues subvencionado, si cabe el término. Deberíamos pagar como la luz, como la energía eléctrica, como el agua, como un bien social, para que tengamos acceso a las tecnologías de la información. Y no entremos en esa dicotomía de infopobres e inforricos, ¿no es cierto? Sin embargo, quisiera hacer una distinción respecto de las tecnologías preinformáticas, porque las tecnologías preinformáticas eran unidireccionales. Las tecnologías de información y comunicación lo que incorporan es una nueva dimensión que no estaba en las categorías de la modernidad. En la modernidad, para construir conocimiento, lo anticipó Galileo y Einstein. Necesitábamos medir el espacio, lo dijo Galileo, y Einstein, como hombre sabio, lo dijo de manera simple. Hay que medir el tiempo, y el tiempo humano es lo que mide el reloj, no el tiempo astronómico, que ese es otro problema. Por lo tanto, las categorías para construir conocimiento en la modernidad eran bidimensionales, tiempo y espacio. Ahí, bueno, hay filósofos como Heidegger, que habla del Dasein, del ser y el tiempo. Hay mucha filosofía al respecto. Sin embargo, con la virtualidad, lo que surge es una tercera dimensión. Es decir, hoy día nosotros estamos hablando del hombre tridimensional, el que tiene una identidad situada, como lo decía Castel, en el espacio de los lugares, y una identidad cibernética, distribuida, el espacio de los flujos, el ciberespacio.
Y por lo tanto, surgen nuevas dinámicas para las cuales no estamos todos suficientemente dispuestos, primero, a asumir esa tridimensionalidad, y segundo, no nos han preparado suficientemente, porque como McLuhan decía, la escuela clásica mira como escuela retrovisor, mira hacia lo conocido. Estas tecnologías bien utilizadas también nos permiten abrir el umbral epistemológico para mirar hacia lo por conocer. Pero ahí hay un tema de fondo, y es cómo transitamos de ser consumidores de información a gestores de conocimiento. Las tecnologías por sí solas no hacen nada, son inteligencias potenciales instaladas con las cuales interactuamos. Yo ahora estoy interactuando no con una pantalla, estoy interactuando con don Sandro Velarde, un periodista internacional que tiene la amabilidad de conversar conmigo, y a través de lo que tú publiques van a haber muchas personas probablemente que van a poder escucharnos. Somos personas intermediados por tecnología. Entonces los millennials, estas nuevas generaciones, lo que Prensky llamó los inmigrantes digitales, que somos nosotros, versus los nativos digitales, que son las nuevas generaciones, requieren de nuevos paradigmas, y no nos hemos detenido a repensar en profundidad la sociedad, las nuevas relaciones, las nuevas intersubjetividades, las nuevas formas de enseñar y las nuevas formas de aprender, las nuevas formas de hacer salud pública, en donde podamos utilizar estas tecnologías para también hacer más justicia social, llegando con soluciones oportunas a mucha población que hoy día está marginalizada o ruralizada. Las tecnologías son buenas en la medida que los contenidos que los hombres le damos son destinados al bien común. También encierran las contradicciones propias del ser humano, no son neutras. Existe la Deep Web, por ejemplo, que es la Internet profunda, en donde se hacen negocios turbios, trata de blancas, tráfico de drogas, se coordinan ataques terroristas. Hay toda una Internet profunda negativa, carente de una ética de la información, y que la gran mayoría de la gente no conoce, y es el 70% de lo que está en Internet. Entonces, hay temas pendientes. Ahora, respecto de la epistemología, la forma de transitar desde el consumo de la información a la gestión del conocimiento es la mediación del lenguaje. Cuando un niño dibuja y el dibujo lo explica, y son rayas que no tienen ningún sentido, pero explica que lo que hay en ese dibujo es su papá, su mamá y él camino al almacén del barrio a comprar fruta, hay conceptos ahí, hay ideas, hay el concepto de familia, el rol del padre, de la madre, del niño, el rol de lo que significa el consumo de alimentos naturales y sanos. Hay un constructo intelectual mediado por un lenguaje. Es lo mismo cuando un estudiante formula matemáticamente una representación de la realidad o representa geométricamente un espacio. Ese conocimiento no hemos sabido representarlo en los medios digitales. Entonces, lo que hemos hecho es llevar la enseñanza de la presencialidad del aula a un ambiente digital, reproduciendo las mismas formas de enseñar y las mismas formas de aprender. Entonces, tenemos que cambiar, pero para eso hay que repensar la educación, repensar la salud, repensar las políticas públicas. Efectivamente, doctor, por ejemplo, acá ha habido una especie de conflictos tanto con los maestros, con los alumnos y con las propias autoridades, porque algunos se oponen a que se incorporen las nuevas tecnologías en la educación. Los maestros creen que se van a quedar sin empleo. Parece que estuviéramos viendo al siglo XIX, cuando emerge las tecnologías y los obreros destrozaban las máquinas para que no les quiten el trabajo, y parece que los maestros están desesperados porque, ¿por qué le digo? No es por las tecnologías, porque no saben utilizar, se han quedado atrás, las tecnologías se los han comido y no saben ni siquiera
hacer su página web, entrar al Facebook, interactuar con sus estudiantes, que sus estudiantes, como se dice vulgarmente, están volando, pero están volando en consumo, están volando en subir músicas. Tenemos los instrumentos para poder educar, tenemos las tecnologías, pero no sabemos aplicarlas al conocimiento. E-learning, es decir, el aprendizaje totalmente en línea, se justifica solamente en tres situaciones. Uno, cuando estamos apostando a la masividad, es decir, requerimos, por ejemplo, hacer una campaña de capacitación de los funcionarios de la salud de todo un país respecto de cómo manejar preventivamente para no contagiarse en la pandemia del COVID-19. Ahí se justifica e-learning. Segundo, se justifica cuando hay dispersión territorial, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos los hermanos de la isla de Pascua y queremos hacer una capacitación a los profesores, bueno, deberíamos usar e-learning, aprendizaje totalmente en línea. Y se justifica en situaciones excepcionales, como una catástrofe como la que estamos viviendo, una pandemia o una situación de guerra. Pero lo que viene en la pospandemia, yo estoy convencido que el paradigma del futuro es B-learning, es decir, mixto, en donde hay que complementar el currículum situado presencial con el currículum distribuido virtual. La presencialidad es imprescindible por la socialización, por los afectos, por el espacio, por la necesidad de interactuar con la naturaleza. Yo no estoy pensando solamente en la presencialidad dentro del aula tradicional, estoy pensándola dentro del ecosistema. Ahí hay que recurrir a un pensador contemporáneo, postmoderno, Bronfenbrenner, que plantea que hay que vincular la macro, la meso, la micro realidad, y entre medio coloca instancias que mediatizan al sujeto para situarse en el mundo. Entonces hay que dejar de pensar en la escuela o en la universidad como una burbuja que está ajena al entorno y al contexto social y cultural y a la complejidad que esto conlleva. Por lo tanto, la virtualidad lo que nos entrega son herramientas, inteligencia artificial, extensiones de nuestra inteligencia humana. ¿Por qué? Porque aparte de haber software educativo, paquetes estadísticos, simuladores, ejercitadores, una serie de recursos que están ahí que no están siendo suficientemente aprovechados, porque una de las ventajas de la cibernética en las redes y en la inteligencia artificial es que las redes neuronales artificiales son mucho más eficientes que las redes neuronales naturales que tenemos en nuestro cerebro. El 70% de la preocupación de nuestras neuronas es la sobrevivencia del cerebro y la sobrevivencia de nuestro cuerpo, la búsqueda de la homeostasis, del equilibrio, de cautelar que permanezcamos vivos. Y solo un 30% de esa capacidad está destinada al aprendizaje, a la reflexión, a pensar más allá de la realidad, imaginar otros mundos, hacer poesía, hacer música, aprender y enseñar. Sin embargo, un cyborg, es decir, un autómata de los que vienen, que ya se están desarrollando, Kurzweil habla de la transhumanización, de cómo viene un mundo que es disruptivo y que en las próximas 2 décadas va a cambiar dramáticamente la fisonomía del mundo actual. Esa inteligencia es autosuficiente, se alimenta a sí misma y no se preocupa más allá de las soluciones para las cuales ha sido programada. Por lo tanto, no es que compita con nosotros, aumenta nuestras posibilidades excelentes. Por lo tanto, no es una alternativa, no estamos en contradicción. Tenemos que saber aprovecharla y tenemos que saber darle contenido. Y ese contenido también requiere un contenido ético, social, de justicia, de democracia, de participación y de acceso masivo como un derecho y no como un bien de consumo. Bueno, entonces imagínense esta disrupción, como usted bien la llama, va a generar problemas en la educación básica. Es decir, los niños dicen que vienen ya con un chip aquí adentro y que se mueven tranquilamente con las nuevas tecnologías, pero ese cambio, ese trastocamiento de llevar el aula a la casa va a generar muchos problemas en la educación inicial, digamos, o en la educación básica. Um, yo no estoy tan seguro, y de hecho Prensky se retractó
cuando habló de los nativos digitales y después dijo que se había anticipado y cambió su visión y habló de la coasociación como una forma nueva de aprendizaje. La gran diferencia es que todos sabemos que la educación es una expresión de la sociedad, de las ideologías y de las políticas predominantes en los pueblos. La educación no es neutra. No es lo mismo la educación en un país neoliberal como el mío, en que incluso se ha llegado a decir que exclusivamente es un bien de consumo, a una educación en un país donde hay mayor protección social, como Finlandia, que tiene impuestos más altos y todo lo demás, pero que garantiza una educación de calidad a todos sus ciudadanos. Por lo tanto, la educación no es neutra, es una expresión político-ideológica, histórica, de un determinado nivel de desarrollo de un pueblo. Por lo tanto, yo creo que lo que tú te refieres, nosotros le llamamos conciencia cibernética intuitiva. Los niños nacieron en una cultura en que interactúan con naturalidad y con intuición, con tomar decisiones eh, muy simples sobre sistemas excesivamente complejos, que son los sistemas automatizados. Por lo tanto, son capaces de desencadenar complejos tramados de decisiones automatizadas a partir de decisiones muy simples. Pero eso no significa que tengan plena conciencia respecto de para qué están usando esas tecnologías. Y ahí está el tema de la brecha generacional. Yo no creo que el tema de la apropiación intensa, profunda de las tecnologías sea un tema de edad. Yo conozco personas que son nonagenarias y que manejan muy inteligentemente las tecnologías, y especialmente en estos momentos en que necesitan comunicarse con su familia y todo lo demás. Entonces, el tema de fondo es qué tipo de antropología filosófica hay detrás del tipo de educación que queremos hacer. Si queremos formar ciudadanos para la sociedad del bienestar, que lo estamos subentendiendo, que tenemos que prepararlo para ser eficientes en la producción de bienes y servicios, y no para ser agentes culturales y gestionadores de conocimiento, estamos tensionando los sistemas en función de un cierto tipo de personas. Y esos niños, más o menos eficientes respecto a las tecnologías y cómo las usen, las van a usar como les orienten los gobiernos respecto del tipo de persona que quieren que sean. Entonces, si al niño no les enseñamos a ser libres, no van a ser libres para usar las tecnologías. La libertad es una vocación humana que hay que ejercerla. Existencialmente está ahí. El problema es que está conculcada de mil maneras. Entonces las tecnologías ofrecen espacios de libertad, pero que también están controlados y restringidos. Ahí hay desafíos que no están debatidos en la pedagogía, no están presentes en la escuela. Y no basta con capacitar a los profesores respecto de cómo usar los recursos didácticos digitales. Hay que capacitarlos respecto de cómo entender esta nueva epistemología, esta nueva forma de comportamiento de la información y cómo esto hay que transformarlo en gestión de conocimiento. Ese es el tema estratégico no resuelto. Las nuevas generaciones están muy ambientadas, muy vinculadas al uso de las tecnologías, pero los programas, las currículas, los pensums tienen que adecuarse, tiene que haber una revolución educativa al interior de la universidad para priorizar ambientes que permitan a los nuevos profesionales trabajar en esta nueva sociedad que vamos a empezar a vivir. Es decir, no solamente va a afectar al teletrabajo, no solamente va a afectar a la educación, sino también va a afectar al ciudadano de a pie, a las personas que tienen sus negocios pequeños en las esquinas barriales, a las personas que salen a vender a la calle, aquí se llama el comercio informal, utilizan el WhatsApp, por decirle, en una parada de un colectivo, y bueno, saben cuántos choferes hay, y les dicen, voy a preparar fricasé, voy a preparar chicharrón, ¿cuántos platos quieren? Es decir, tiene que haber esas formas de que la gente ya respire tecnología, y fundamentalmente los estados, los ministerios de educación tienen que nuevamente reestructurar los planes de estudio, tanto en la educación básica e intermedia, como las propias universidades autónomas se tienen que autorregular para que no sea un mero traslado físico de una clase presencial a una clase digital.
Bueno, las crisis, las guerras, las pandemias abren ventanas de oportunidades o aniquilan a los pueblos. Eh, Siria hoy día es un pueblo dramáticamente aniquilado que tiene que reconstruirse. La Segunda Guerra Mundial fue dramática y sin embargo Europa y muchos países se reconstruyeron. Y lo que hoy día ocurre con la pandemia es también una ventana de oportunidades. El tema es cuándo cambia el hombre, cuándo cambia su cultura, cuando cambia su forma de ser inteligente y cómo usa su capacidad para resolver los problemas humanos. Y hay muchas macro consecuencias de la modernidad aún no resueltas. En la modernidad el conocimiento se fragmentó, se hiperespecializó y no se comprendieron los problemas del hombre desde la complejidad de los mismos. Entonces tenemos grandes macro consecuencias aún pendientes por resolver. No es necesario entrar en mayores argumentos, el descalabro ecológico, la brecha social, la distribución regresiva del ingreso, las continuas guerras, las tensiones sociales, los estallidos, son expresiones de estas macro consecuencias aún pendientes. La ventana de oportunidades para la pospandemia es repensar, hay que replantearse la educación, la salud, las políticas públicas, y en esto hay que abrir espacios de participación. La democratización del acceso a la información es un derecho que hay que adquirir, pero eso requiere una gestión y no va a resolverse de una manera muy rápida porque todos estos cambios son generacionales. Esta educación que yo te hablo de la plena complementariedad de lo presencial con lo virtual es algo que se está comenzando a desarrollar, pero que va a requerir de una nueva generación hasta llegar a la plena cibernetización. Voy a nombrar así de manera telegráfica la inteligencia artificial, la robotización, la nanotecnología, la biotecnología, la domótica, es la tecnología llevada a la vida cotidiana en el hogar, el Internet de las cosas, las impresiones 3D, las impresiones 4D, el mercado digital, por nombrar así de manera muy rápida y muy superficial, son una serie de factores que desde ya están cambiando la fisonomía del mundo. Entonces, no podemos seguir haciendo la misma educación, no podemos seguir haciendo la misma salud, no podemos hacer las mismas gestiones de las políticas públicas. Hay que cambiar muchas cosas. Y este es un nuevo proceso que hay que encarar. Lo peor que nos puede pasar es que logremos superar la pandemia y hagamos una involución en vez de evolucionar. Y volvamos a reafirmar los estados de confort, la sociedad del consumo, la sociedad de la satisfacción, y no busquemos una sociedad más justa, una sociedad del acceso democrático al conocimiento, una sociedad que hace una apertura de una manera más humilde respecto de cómo gestionar sus problemas y de una manera más solidaria y no tan individualista. Hoy día formamos personas individualistas para la sociedad del consumo, para la sociedad del bienestar. Tenemos que formar personas para la sociedad solidaria, de la colaboración. Y las tecnologías ahí cumplen un rol porque facilitan crear estas redes. Nosotros tenemos un modelo que le llamamos 5R. Las redes sociales, las redes de contacto, las redes de colaboración, las redes de confianza y las redes expansivas. Contigo, por ejemplo, ahora tenemos las redes de contacto y estamos construyendo nuestra red de confianza. Cuando esto a lo mejor algún espectador de las redes sociales lo vea y lo comparta, vamos a estar con redes expansivas. Entonces el mundo se está moviendo de otra manera, lo que nos falta es reflexión, repensar y cambiar las formas de entendernos. Doctor, no quisiera dejarlo pendiente o coja esta entrevista sin referirnos a las estructuras de poder, a la política, a la ideología. Estamos viendo que en Latinoamérica están emergiendo muy peligrosamente, estamos retornando a esos momentos de fascismo de los años 30, estamos retornando a esos gobiernos autoritarios, por ponerle un nombre, el Brasil, tenemos a un presidente muy autoritario, quizá también su país está lidiando con esa situación porque las universidades, la educación está manejada por los empresarios privados y este mundo de las tecnologías, si quiere, estamos
está aquí arriba y nosotros solamente somos usuarios de las tecnologías. Nuestros países no han desarrollado ni han reflexionado el uso de las nuevas tecnologías. Estamos valga la palabra vulgar, en canzoncillos, y cuando nos bajen la palanca, los grandes países industrializados, los países que sí en este momento están, no les ha pasado nada con la pandemia, siguen moviendo, siguen haciendo negocios. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a retornar a la era de las cavernas, porque ese es el futuro también desde el punto de vista ideológico y de expansivo del capitalismo, que va a dominar el mundo y nosotros ya no vamos a ser dueños de nuestra superficie, de nuestro espacio. El Amazonas, esos lugares que estamos conservando dentro de la naturaleza y de lo que es el culto a la madre tierra, nosotros lo llamamos acá, el cuidado del medio ambiente. Bueno, esa va a ser la disputa del próximo siglo también, en términos ideológicos, políticos y expansivos. No nos olvidemos que la globalización en unos primeros términos era una globalización o es una globalización de la expansión económica, ¿no es cierto? Y se ha convertido en una expansión, en una mundialización de la cultura. Y esa mundialización de la cultura es la mundialización y la americanización de las pantallas y la americanización del consumo en las cuales estamos sumidos y no vamos a podernos desligar de esto. Yo tengo esperanzas que de estas tensiones, de la dialéctica de la historia, en que ha habido unas contraposiciones históricas en distintos momentos, van a generar una nueva síntesis, que va a ser la compatibilización entre las singularidades culturales de los grupos humanos a los que pertenecemos y la cultura a escala humana, la cultura global, la aldea global de McLuhan. Y en esas dinámicas que existen desde que el hombre existe, la liga helvética, los contactos comerciales de Marco Polo, y entonces las tecnologías lo que hacen es que la transculturación, la aculturación, la endoculturación son procesos muy dinámicos y por lo tanto los grupos humanos tienden a buscar reafirmar sus propias identidades auténticas que no son incompatibles con la cultura a escala humana. Que hoy día un japonés ejecute virtuosamente una pieza de Mozart es el resultado del plan Marshall de la posguerra, en donde hubo una transculturación. Entonces, eso está ocurriendo. Y también el tema de las mallas de poder de Foucault. Foucault decía, las mallas de poder se reproducen en todas las estructuras de la sociedad, en la escuela, en las cárceles, en el ejército, en la política, incluso en el hogar. En el ciberespacio ocurre lo mismo. Si el tema es que el ciberespacio no es neutro, es una nueva dimensión en la virtualidad de las propias contradicciones del ser humano. Por lo tanto, se reproducen en una dimensión distinta y tienen que tener, deben ser gestionados, pero tienen dinámicas distintas. Ahora, yo tengo una visión esperanzadora. Yo creo que lo que viene es un mundo en donde las prioridades van a cambiar. Los paradigmas de la modernidad, los grandes metarrelatos de la modernidad, cualquiera sea la connotación ideológica de esto, fueron sobrepasados por la historia, porque ninguno fue capaz de resolver los grandes problemas humanos. Todo lo contrario, se profundizaron. El calentamiento global, el descalabro ecológico, la desigualdad social, todas estas cosas que a todos nos duelen. Y yo creo que mismo en la ciencia, el manejo económico de las tecnologías y de la ciencia aplicada, por ejemplo, a la salud, a la farmacología y todas estas tensiones que hay, van a requerir de nuevas soluciones y para eso se requieren nuevos liderazgos y las tecnologías sirven para que surjan esos nuevos liderazgos que son distintos a la política tradicional. Los últimos movimientos sociales, la chaqueta amarilla en Francia, el movimiento pacifista en un momento en Hong Kong, el estallido social en Chile, que tuvo connotaciones violentas que nadie esperaba, pero que también tenía un lado positivo de poner en la opinión pública de manera relevante la injusticia, lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos a propósito de la violencia racial. Todo eso hoy día es liderado desde las redes sociales. Se expresa en el mundo real,
pero se coordina y se llena de contenido en el mundo virtual. Entonces, lo que requerimos son nuevos liderazgos, nuevos contenidos, darle el sentido más humanista a las tecnologías, humanizarlas y de esa manera sentirnos todos corresponsables y no esperar que sean otros los que se preocupen de que estos procesos se desarrollen. Bueno, doctor, el tema de la democratización de las tecnologías es muy importante. ¿Cómo podemos ser democráticos en el uso de las nuevas tecnologías, ya que están muy vinculadas a los elementos de consumo? Esos teléfonos inteligentes cada vez son más sofisticados, pero también son cada vez más caros. Los estados tienen que jugar un papel muy importante, lo decía hace un momento, en socializar, en abaratar los costos o convertirlos en costos gratuitos, el sistema de Internet. Se tiene que aprovechar esta crisis para que los estados empleen o inviertan en educación, inviertan en tecnologías, porque ese es nuestro futuro. Cuando afirmaba categóricamente que los grandes metarrelatos y las ideologías de la modernidad están agotadas, lo que estoy tratando de decir es que estamos viviendo una transición cultural y que no tenemos visiones paradigmáticas categóricas. Estamos en una búsqueda. Se habla de la sociedad cibernética, la sociedad de la información. Hay muchas formas de establecer las búsquedas de lo que ni siquiera me atrevo a llamar posmodernidad, porque la posmodernidad fue concebida en la segunda mitad del siglo pasado como una forma de reacción frente al liberalismo y a la ciencia positivista. Yo creo que necesitamos nuevas utopías, y dentro de esas nuevas utopías, nuevos liderazgos ideológicos, políticos, doctrinales e incluso religiosos. Y para eso hay que pensar el futuro. Ese pensamiento no es el resultado de mentes iluminadas, debe ser una corriente social conducida a través de las redes sociales, en donde los contenidos contribuyan a generar nuevas autoridades políticas, nuevas concepciones acerca del Estado, pasar del estado de satisfacción, del estado de bienestar, que es para unos pocos, y buscar un estado democrático en donde una de las expresiones de la democratización sea el acceso al conocimiento, pero también la disminución de las brechas sociales, la distribución progresiva del ingreso y una serie de temas, la economía sustentable y todas estas cosas pendientes que hemos heredado de la modernidad, que debemos pensar que necesitamos nuevas utopías, nuevas formas ideales de ver el mundo del futuro, porque si no las descubrimos y no las construimos entre todos, las posibilidades de una vida decadente, de descalabro progresivo de nuestra madre naturaleza, de destrucción recíproca, no solo física, sino que moral, en el sentido de la falta del respeto a la vida, a los valores permanentes, a el valor de la estética, de la ética, de la moral, de la educación cívica, cosas que se han querido sacar incluso de los sistemas de formación porque consideran que son improductivos. Grandes errores que se han cometido. Incluso en mi país se quería reducir la cantidad de horas de estudio de historia, de filosofía, la educación cívica se eliminó. Es decir, hay una serie de aberraciones hoy día latentes que hay que encarar, que hay que resolver, y para eso entre todos tenemos que repensar. Tenemos que repensarnos y tenemos que buscar mayor autenticidad existencial, encontrar nuevas fuentes de inspiración para un mundo más justo y más democrático. Yo no creo en las soluciones mágicas, no creo que podamos resolver rápidamente el tema de la sociedad del bienestar. Se trata de una transformación gestionada por todos, en donde las tecnologías son un medio muy eficaz para crear condiciones de una búsqueda horizontal, participativa y más libre de los ciudadanos usando las redes sociales para repensarnos. Esto va a estar obviamente circunscrito a los circuitos de poder, sin duda, no tenemos alternativa.
eh, tú lo dijiste, las tecnologías están controladas por los dueños de la inteligencia artificial, los dueños de las conectividades, los dueños de las redes sociales. Y también ahí hay unas tensiones nuevas, que son las nuevas contradicciones entre los gobernantes que tienen el poder político y militar y lo que sucede en las redes sociales. Entonces, ahora, cuando no les gusta lo que pasa ahí, también hay presión para poder ejercer control sobre estas nuevas dinámicas que la sociedad tiene. Entonces, el tema no es simple, es muy complejo, pero lo importante es tener conciencia sobre él, estar dispuesto a hacerlo y que emerjan los nuevos liderazgos. En mi país yo cambiaría el Parlamento, tenemos un Parlamento bicameral, yo haría un Parlamento unicameral con nuevas autoridades capaces de repensar el país, de repensarnos nosotros y de repensar el mundo. Necesitamos nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos liderazgos. Doctor, yo acá los llamo los neandertales, es decir, gente que está pensando en situaciones de luchas ideológicas. Su mente todavía está atrapada en la lucha ideológica del siglo pasado. Hemos tenido un presidente indígena con una filosofía aymara que se denominaba el suma camaña, el tema de la reciprocidad, tenemos del vivir bien, y esa filosofía ha sido usada por el anterior gobierno de forma folclórica, no ha podido profundizar este respeto a la madre naturaleza, no ha profundizado la filosofía aymara y quechua que está consignada incluso en nuestra constitución política del Estado y se ha dejado absorber por el poder, ¿no? Yo no quiero tampoco generalizar y decir todos los políticos son malos. Es el sistema neoliberal y es la ciencia neopositivista y la apropiación oportunista de la tecnología lo que nos tiene en el mundo que estamos viviendo. Hay gente buena, hay gente que hay que rescatar, pero hay que repensar y modificar profundamente las estructuras de la sociedad. Ahora, usted tiene un texto muy importante que está siendo difundido y que quisiera por favor que nos comente un poco el texto que usted lo ha desarrollado y para que nosotros podamos tener acceso. Sí, este libro lo escribí con mi señora. Ambos hicimos nuestras tesis doctorales, yo tecnología en educación, ella las tecnologías en la telemedicina. Entonces unimos ambas temáticas y nos planteamos cómo repensar la educación, la formación de los profesionales de la salud, los profesionales de la educación y el sistema educativo en general. Se llama Currículum Cibernético, Fundamentos y Modelos de Referencia. Está disponible en las principales librerías digitales, Amazon, Morebooks, etc. Y también estoy terminando de editar, ya está en la fase final de edición, un libro que está pensado para los universitarios y para el público en general, que se llama Aproximaciones a la epistemología para universitarios, breve acercamiento a mentes brillantes. Es un libro que está pensado principalmente para quienes están haciendo tesis, tanto de magíster o doctorales, pero también para cualquier académico que quiera acceder a una primera aproximación al pensamiento epistemológico, pero también está pensado para el público en general, porque de alguna manera estos temas han estado siendo subvalorados porque no producen bienes de consumo, entonces son intangibles. Y fue el resultado de mi trabajo postdoctoral, y apenas lo tenga y tenga comunicación vía aérea, te voy a mandar ambos textos para que tú los tengas disponibles. Le agradezco mucho, doctor, y bueno, fundamentalmente quiero nuevamente agradecerle este contacto. Estamos con el doctor Marcelo Cariaga, un intelectual muy reconocido allá en Chile, y definitivamente creo que esta conversación ha sido muy rica en términos de ilustración para que la gente pueda un poco más acercarse a estas reflexiones que son tan importantes en el siglo XXI. Doctor Cariaga, muchas gracias nuevamente y ya estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, Sandro. Ha sido un honor conversar contigo. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual, doctor. Muchas gracias.
Que estés bien, adiós.